tenemos un pasado. ¿O un copretérito? Hay personas más celosas que otras, pero nadie se salva de los celos retroactivos. Ese piquetito de coraje que da saber que tu pareja tuvo otros amores antes de que tú aparecieras en su vida. Es decir, gran descubrimiento que tu pareja tiene un pasado. Detente, amor mío. Debo confesarte que yo tengo un pasado. Obviamente, todos tenemos un pasado. Tú tienes un pasado, yo tengo un pasado. Sando, ¿tú tienes un pasado? No, no tengo un pasado. Sando no tiene un pasado, pero él es raro. A menos de que tu pasado incluya asesinos múltiples o cosas peores, el pasado amoroso del que tanto nos quejamos no tiene nada de malo. Pero ¿sabes qué sí es peor que tener un pasado? Tener un ex del pasado al que no ha superado y sigue muy presente. No, yo iba a decir que peor que tener un pasado es tener un copretérito. Sí, un copretérito. Y a la hora de narrar historias es un problema más grave de lo que parece. Así que, si lo que quieres es quitarte de encima tu copretérito, estás en el lugar indicado. Las personas que tienen muy buena memoria tienen su pasado muy presente. De hecho, uno de esos consejos baratos que se le dan a las personas con el corazón roto o a los atacados por la nostalgia es: no debes seguir viviendo en el pasado, tú eres un bebé de luz. Algo que desde luego es totalmente imposible porque nadie puede vivir en el pasado. Ni siquiera tu casi algo que aún no supera a su ex. Todo se vive en el presente, incluso el pasado. Que el aquí y el ahora lo desperdicies añorando tiempos que te parecieron mejores o que te traumaron en vez de buscar mejorar este momento, eso es otra cosa. Porque solamente es en el presente que recordamos las historias que vivimos en el pasado. Recordar es hacer el pasado presente. La diferencia radica en qué tipo de pasado es el que usas a la hora de narrar. ¿El pasado directo o el copretérito? El pasado directo o perfecto es ese que define acciones concretas que ocurrieron en un momento preciso. Por ejemplo, ayer desayuné cereal y luego me bebí un café. Es una frase que no da lugar a ambigüedades. El día fue ayer y el menú, cereal y café. Ese tiempo verbal se conjuga distinto con cada pronombre y va de acuerdo a los verbos. Te miré, sonreíste, me acerqué, te escondiste, te busqué, te fuiste. Conmigo, obvio. El copretérito, en cambio, es diferente del pasado. Se usa para definir acciones que ocurrieron a lo largo de un lapso más o menos duradero. Por ejemplo, antes yo desayunaba cereal y luego me bebía un café. Aquí no sabemos cuándo exactamente fue ese antes y qué tiempo abarcó el periodo en el que de forma rutinaria se consumió ese mismo desayuno sin variación. Al copretérito también se le conoce como pasado imperfecto y podemos identificarlo como esa conjugación que en el idioma español termina en aba o en ia. Trabajaba, sufría, me peleaba, me exigían, se burlaban y yo padecía. Ambas conjugaciones, pasado y copretérito, empleadas correctamente se combinan muy bien en una narración. Por ejemplo, cuando en el transcurso de una acción que ocurre a lo largo de un periodo, sucede algo que dura un instante. Dormía yo plácidamente cuando me despertó mi hermanito. Había un problema. Mi hermanito murió hace 2 años. El problema ocurre cuando el copretérito se usa como una salida fácil a las narraciones. Todos estos años de leer mucho, escribir mucho, editar mucho y tallerear textos ajenos me han vuelto desconfiado hacia ciertos estilos de escritura. Me di cuenta que el autor que abusa del copretérito denota que escribió con flojera y que incluso fue inventándolo todo conforme se le iba ocurriendo, sin detenerse a especificar. Es muy fácil inventar un pasado en copretérito. Se evitan las narraciones precisas de lo que ocurrió y se opta en cambio por ese pasado genérico, esas evocaciones que no son tales, sino meros recuerdos promediados. Diré más aún, las narraciones que eligen el copretérito sobre el pasado directo son abstractas. Y ya saben lo que pienso yo sobre la escritura abstracta, y si no, revisen mi video anterior. Vean este ejemplo, me lo inventé para dar esta explicación, así que no vayan a estar buscándole autor. De nada. Al volver del trabajo, él se relajaba, se ponía sus pantuflas y encendía el televisor para ver las noticias. Entonces escuchaba un ruido al fondo del pasillo. Se levantaba y caminaba en esa dirección. No daba ni 5 pasos y se detenía al sentir el distintivo escalofrío del peligro. Escuchaba entonces la respiración agitada, animal, de la entidad detrás de la puerta. Pensaba en huir, ¿pero dónde? Y abría la puerta. En cuanto lo hacía, caía en la esclavitud de la misteriosa bestia.
¿Tiene algún problema de escritura el párrafo anterior? No realmente, un poco la monotonía de tanta palabra terminada en aba y en ia de los copretéritos. Y el hecho de que nos plantea un pasado extraño que parece haberse repetido de manera rutinaria durante mucho tiempo. Si esa es la intención, va. Pero lo que no se logró del todo fue una narración absorbente. Veamos ahora la misma escena, pero en pasado directo. Al volver del trabajo, él trató de relajarse. Se puso sus pantuflas y encendió el televisor para ver las noticias. Entonces escuchó un ruido al fondo del pasillo. Se levantó y caminó en esa dirección. No dio ni 5 pasos y se detuvo porque sintió el distintivo escalofrío del peligro. Escuchó entonces la respiración agitada, animal, de la entidad detrás de la puerta. Pensó en huir, pero ¿a dónde? Y abrió la puerta. En cuanto lo hizo, cayó en la esclavitud de la misteriosa bestia. La diferencia entre ambos relatos podría parecer muy sutil, apenas perceptible, pero mientras en el copretérito se insinúa la inmovilidad de la rutina, en el pasado directo las cosas están realmente ocurriendo por vez primera, y eso provoca la sensación de estar presenciando cómo la vida se desarrolla en el mismo momento en que estás leyendo. ¿Qué ideas te llevas de aquí? Que recordar es hacer el pasado presente, que todos tenemos un pasado, pero los malos escritores tienen copretérito. Que el copretérito es esa forma verbal que suele terminar en aba o en ia. Que combinado con el pasado directo es la forma más adecuada para expresar una acción continuada que es interrumpida o puntuada por una acción concreta. Que es lo más recomendable de usar si lo que se quiere es expresar una rutina que se llevó a cabo de la misma manera a lo largo de mucho tiempo. Pero que si se abusa de los copretéritos, la narración empieza a perder brillo. No abusen de mí. Si lo que quieres es escribir mejor, debes de evitar el copretérito y elegir en su lugar el pasado directo. La razón, el copretérito es abstracto. El pasado directo, en cambio, es muy concreto. Llévate esas ideas, evita el copretérito. Y aquí nos vemos en Textura.